Bueno, buenas noches. Soy Karen y les voy a exponer sobre el tema de puerperio fisiológico. Para empezar, tenemos aquí los objetivos, que va a hacer que luego de la exposición podamos identificar los principales cambios fisiológicos que van a ocurrir en el cuerpo de las mujeres a lo largo de después del trabajo de parto y durante cada etapa del puerperio para luego poder reconocer lo patológico, eh, lo que no es normal o patológico, así como conocer las formas en que se puede apoyar a las pacientes a recuperar su estado previo de embarazo y explicarles los cambios que pues no habrá manera que se puedan cambiar. Bueno, iniciando, vamos a definir qué es el puerperio. El puerperio va a ser el periodo que va a seguir al alumbramiento, es decir, a la expulsión de la placenta, y en el cual va a haber una serie de cambios tanto anatómicos como fisiológicos en la madre, en la que se busca volver a adquirir las características previas a la gestación. Esto va a tener una duración variable, pero según la guía práctica clínica del IMSS para la vigilancia y atención amigable en el trabajo de parto, y así como la norma oficial número 007, más o menos hay un acuerdo, un consenso en que la duración del puerperio va desde las 6 semanas, va a durar 6 semanas o 42 días. En este periodo van a ocurrir entonces transformaciones de tipo involutivos, entre otras en las que la finalidad va a ser restituir o modificar eh, a la mujer en su cuerpo en un estado pregestacional. Como datos epidemiológicos, tenemos que, según el INEGI, en un consenso del 2022, había en el total de población, el 52.6 de las mujeres estaban en una edad reproductiva de entre los 15 a los 49 años, y de ese porcentaje de mujeres, el 72.4% eran mujeres mayores de 12 años que han tenido al menos un hijo vivo, lo que indicaría que 32.8 millones de mujeres habían necesitado la asistencia durante el nacimiento y por lo tanto que habrían pasado por puerperio. Ok, este periodo en el que van a ocurrir todos estos cambios va a estar clasificado o dividido dependiendo de la duración, como decíamos, va a iniciar a partir de del alumbramiento, después del alumbramiento y la expulsión de la placenta hasta el día 42 o las 6 semanas. Y al periodo inmediato, después del alumbramiento y las primeras 24 horas, se le va a conocer como puerperio inmediato. Posterior a ello, vamos a tener el puerperio mediato, que va a abarcar desde el segundo día, o sea, después de las 24 horas, hasta el día 7 después del parto. Y finalmente, el puerperio tardío va a ser del octavo día hasta el final del periodo, es decir, hasta el día 42. Em, Dentro del puerperio inmediato, las primeras 2 horas sobre todo van a ser de mucha relevancia, puesto que aquí la mayoría de las complicaciones, sobre todo hemorragias, suelen presentarse justo en estas primeras 2 horas, por lo que se debe de tener una vigilancia y de aquí la importancia. Y, y pues el final del puerperio también es importante definirlo, puesto que, por ejemplo, se considera una muerte materna a una mujer gestante que haya fallecido hasta el día 42. Luego del día 42 ya no se consideraría como una muerte materna. Y pues bueno, durante todo este periodo la mujer va a sufrir diversos cambios en diversas partes, sobre todo pues a nivel no solamente pélvico, sino también a nivel respiratorio, cardíaco, hormonal. Y pues bueno, vamos a iniciar con los cambios uterinos.
Bueno, los cambios a nivel del útero van a ser igual muy relevantes, puesto que nos van a inducir a la involución del útero después de que se extendió y de que le dio cavidad al bebé, pues ahora este útero tiene que regresar a su tamaño pregestacional, o al menos lo más parecido. Y pues bueno, vamos a tener que para que esto suceda, los vasos extrauterinos van a disminuir su tamaño hasta alcanzar el tamaño que tenían antes del embarazo y los vasos uterinos más grandes se van a cerrar por cambios hialinos. Se van a reabsorber de manera gradual y van a ser sustituidos por vasos más pequeños. Em, y pues bueno, podemos ver aquí en la imagen algunos vestigios de los vasos grandes van a persistir durante varios años. Entonces, como vemos, eso de los vasos más grandes, pues van a obliterarse, por así decirlo, van a cerrarse y también van a sustituirse por otros más pequeños, pero pues siempre va a haber vestigios de estos vasos grandes que pues van a persistir durante varios años. Y pues bueno, a nivel del cuello uterino y el segmento inferior. Para empezar, el orificio cervical se va a contraer lentamente y durante varios días. Como podemos observar en la imagen, en esta parte de acá tenemos un cuello cervical con un orificio de forma punteada, que pues esto correspondería a una mujer nulípara que no ha tenido partos. Y como podemos observar en la imagen de abajo, vamos a tener a una mujer que ya ha tenido partos y como podemos ver, el orificio cervical pues no va a regresar a su forma original. Después de que se dio el alumbramiento al inicio, este orificio va a ser permeable y se van a poder introducir 2 dedos con facilidad. Y a medida que avanza el tiempo luego de la primera semana, este orificio se va a cerrar, pero como podemos ver, la forma de punto o círculo va a cambiar a una línea transversa que podemos ver en el que en los lados va a haber también espesores. Como podemos observar en esta imagen, pues el útero vamos a tener que dos partes, que sería de manera resumida el fondo, el cuerpo, lo que sería el cuello y pues el orificio vaginal, ¿no? Entonces, a nivel del segmento uterino inferior, este va a ser la parte que une el cuerpo del útero con el cuello del útero, a este se le conoce como segmento inferior, pues esa parte se va a contraer y retraer, pero no con tanta energía como el cuerpo uterino. Y estas contracciones y retracciones van a hacer que se forme una depresión aquí a nivel de lo que sería el segmento uterino y se le va a conocer en una mujer que ya ha tenido partos como istmo. Así como también en el cuello uterino va a aumentar su espesor y se va a formar nuevamente el canal endocervical, aunque pues bueno, va a tener algunas diferencias entre el cuello de las mujeres nulíparas, en el que pues va a ser más ancho y van a aparecer también unas depresiones bilaterales en los sitios en los que pudo haber laceraciones que van a ser cambios permanentes. Y pues bueno, en esta imagen podemos observar lo que es un cervix durante diferentes periodos después del parto. Durante el parto, como podemos ver aquí está laxo, se ve aquí también todavía hay residuos de lo que sería pues la placenta y el endometrio. Y como vemos, seguida de las 8 horas, pues va a ir como disminuyendo de tamaño. A los 8 días podemos ver que el aumento en la tonicidad muscular, o sea, se va a ver más ancho también, va a haber más tono muscular. A los 14 días lo vemos más chiquito todavía. Y pues bueno, finalmente a los 3 meses en los que pues vamos a tener que el endometrio y todo lo que
lo que estaba engrosado y lo que sostenía la placenta, pues ya habrá sido arrojado y pues ya se estará formando lo que sería pues nuevamente el endometrio en su capa basal para volver a restituir y continuar con el ciclo menstrual que ahorita les explicaré. Y pues bueno, también a nivel epitelial, el cérvix va a sufrir cambios y esto pues puede ser beneficioso porque casi la mitad de las mujeres podrían tener una regresión de alguna displasia de alto riesgo, de alto grado, perdón, después del parto, por lo que podría ser un beneficio. Y pues bueno, todos estos cambios en la vasculatura, en el flujo sanguíneo, pues obviamente va a disminuir hacia el útero cuando ya haya pasado el parto y nos van a ayudar a que ese útero vaya involucionando, haciéndose más pequeño. Inmediatamente después del alumbramiento, el fondo del útero, bueno, se va a contraer y lo podemos palpar porque se ubica casi a nivel de la cicatriz umbilical, como podemos observar en la imagen, y consta básicamente de miometrio cubierto de serosa y revestido de decidua basal. Va a tener un aspecto isquémico, puesto que se va a ir disminuyendo ese flujo hacia y va a tener también un peso variable. Al principio, pues por todo ese aumento de flujo que hubo en esta, además de algunos otros tejidos conjuntivos, va a tener un peso de más o menos 500 gramos en el puerperio inmediato. Al final de la segunda semana pesará aproximadamente 300 gramos y al final del puerperio va a regresar a su peso más o menos normal. Y pues bueno, como podemos ver también, pues a medida que va involucionando el útero, va a ir disminuyendo su tamaño y de pasar a ser un útero abdominal, bueno, que se va a encontrar en la cavidad abdominal, va a pasar a hacerse intrapélvico. De modo que al día 15 el útero ya no va a ser palpable, puesto que va a hacerse intrapélvico. Y pues bueno, como tal, el aumento y disminución del tamaño del útero no se va a deber a un proceso de aumento de células musculares o a un proceso de hiperplasia, sino que más bien a una disminución del tamaño de estas células musculares o a un proceso de hipertrofia. Y pues bueno, después vamos a tener otra característica fisiológica que ocurre en el puerperio que van a ser eh, ay, perdón, los entuertos. Estos entuertos básicamente van a ser dolores o cólicos que van a ser normales después del parto. Esto debido a que pues gracias a los cambios hormonales y también a la lactancia o a la liberación de la oxitocina, pues va a haber una contracción de este útero que va a causar estos cólicos. El útero puerperal en una primípara va a tender a una contracción tónica y sostenida, mientras que en las multíparas suele contraerse de manera vigorosa y a determinados intervalos. Y a medida que aumenta la paridad de la mujer, eh, y también cuando el recién nacido succiona el seno materno, estos cólicos o entuertos se van a aumentar su intensidad. Y pues bueno, van a ser normales, pero van a ir disminuyendo hacia el tercer día. Y esto pues gracias a un reflejo que se le conoce como reflejo de Ferguson, en el que pues va a ser un reflejo neuroendocrino en el cual la distensión fetal del cervix va a estimular una serie de respuestas neuroendocrinas que van a evocar a la producción de la oxitocina. Es por eso que durante la lactancia y la liberación de oxitocina, pues es que se va a estimular también a esta contracciones uterinas. Lo siguiente van a ser los loquios. Los loquios son desprendimientos de tejido residual
que van a originar una secreción vaginal en cantidades variables. Estas secreciones van a constar principalmente de eritrocitos, pero también van a ser parte de los tejidos y de la decidua desprendida, así como células epiteliales e incluso bacterias. Vamos a tener que, a medida que pasa el tiempo del puerperio, a partir del alumbramiento, pues estos bloqueos van a tener diferentes características que se van a considerar fisiológicas. Durante los primeros 2 a 3 días vamos a tener lo que sería la loquia rubra, o sea, la secreción vaginal, que va a tener un color muy rojizo y que van a estar formados por decidua necrótica, sangre principalmente, tejidos de granulación y restos de membrana. Y pues bueno, al final de la primera semana, la sangre va a ir disminuyendo, puesto que la duración promedio de la secreción local de sangre va a ser más o menos de 24 a 36 días. Van a ir disminuyendo la cantidad de eritrocitos y van a ser más tejidos y decidua que se vaya expulsando. Por lo que la siguiente va a ser la loquia serosa, que va a tener un color amarillento. Va a disminuir entonces el sangrado, pero va a aumentar el exudado. Y hacia la tercera y a la sexta semana vamos a tener la expulsión de la loquia alba, que esta ya va a tener un color más claro, va a aumentar la secreción mucosa y eliminación de eritrocitos. Y pues bueno, si se quedaron restos o residuos placentarios como membranas o los cotiledones en el útero, pues va a haber también una dificultad en la que este útero se esté contrayendo y por lo tanto la expulsión de estos loquios. Y pues aquí podemos, dependiendo del color y del tiempo que tenga la paciente, observar si hay alguna hemorragia intrauterina o algún otro problema que ya no sea normal y que pues posteriormente mi compañera les va a explicar. Si estos tienen a lo mejor un olor fétido, nos indicarían una probable infección. Entonces, habría que tener en cuenta esto. Los cambios a nivel del endometrio. Pues bueno, el endometrio va a buscar regenerarse para volver a su estado original y poder dar lugar otra vez a los procesos de la menstruación gracias al el equilibrio hormonal y pues a la ovulación como tal. Entonces, durante el endometrio, los 2 primeros, de 2 a 3 días después del parto, la decidua restante va a formar 2 capas, o sea, una que se conoce como superficial y otra basal. La superficial va a ser la que se va a necrosar y se va a desprender en forma de loquios, como ya los que ya les mencioné, mientras que la capa basal adyacente que va a estar adherida al miometrio va a permanecer íntegra y es la que va a dar origen al endometrio nuevo. Esta regeneración endometrial va a ser rápida, excepto en el sitio de inserción placentaria. Esto pues debido a que pues en esa zona el trofoblasto pues va a penetrar pues en la parte más profunda y pues se va a obliterar y va a ser más difícil su regeneración, puesto que en el sitio de involución placentaria va a tardar hasta 6 semanas en regenerarse, gracias a un proceso exfoliativo en el que se van a desprender tejidos superficiales infartados y necróticos, además de que se va a estar realizando un proceso de remodelación. Y pues bueno, si hay alguna imperfección en la regeneración de del sitio de involución placentaria, pues nos puede ocasionar lo que es una hemorragia puerperal tardía. Y pues bueno, debido a que estos cambios en el endometrio están habiendo entre regeneración y también destrucción y expulsión de estos tejidos, pues va a haber endometritis fisiológica, es decir, dolor, que pues va a formar parte normal de la regeneración de este tejido, puesto que pues va a haber
un proceso inflamatorio que va a ocasionar dolor. Sin embargo, pues debería de ser leve y pues no ser más allá de las 3 semanas en las que ya el endometrio se va a restablecer por completo. Ahora, cambios en la vagina. Para empezar, va a haber cambios a nivel de la vulva y el peritoneo hacia la tercera semana. Vamos a observar una vulva que va a ser blanda, una vagina blanda, fácil distendible, así como también la vulva va a disminuir tanto su tamaño y su pigmentación. Van a recuperar su estado normal en las 3 semanas siguientes. El introito, que va a ser la entrada de la vagina, va a permanecer abierta parcialmente. Esto pues por el estiramiento del peritoneo que ocurrió durante el parto y vamos a tener las carúnculas mirtiformes. Estas carúnculas miltiformes básicamente van a ser residuos del tejido himenial. Como podemos ver, pues bueno, antes de que una mujer inicie su vida sexual, pues puede tener su himen a lo mejor obliterado, septado o cubiforme, pero una mujer después del parto va a tener lo que se conocen como carúnculas mirtiformes, que van a ser como lo podemos observar en esta parte, que van a ser pues estos residuos de tejido himenial hipertrofiado que quedan pues después del parto. La vagina también, las rugosidades van a comenzar a reaparecer hacia la tercera semana, pero sí van a ser menos prominentes que antes. Y pues también se pueden presentar algunos daños en el suelo pélvico que van a ser inevitables y pues pueden predisponer a las mujeres a problemas como la incontinencia urinaria o el prolapso de órganos pélvicos, además de que va a haber mayor daño si a lo mejor se les realiza una episiotomía. Y pues bueno, cambios a nivel de las vías urinarias. Mm, Durante el embarazo, pues el útero va a, a empujar así a la vejiga y este va a disminuir su capacidad de distensión y por lo tanto también la presión intravesical va a aumentar. Pero pues bueno, en el posparto, pues esto va a ir disminuyendo a medida que pues el útero pues vaya disminuyendo también su tamaño. Y además la dilatación de las pelvis renales y de los uréteres van a disminuir en el puerperio tardío. Además, vamos a tener un alto filtrado glomerular en la primera semana del puerperio, con una diuresis de 3 litros por día en el puerperio precoz. Y esto nos va a ir ayudando también a disminuir el edema que se forma en las mujeres embarazadas por la retención de líquido. Y bueno, a nivel de peritoneo y pared abdominal, también vamos a tener cambios muy evidentes que van a ser fisiológicos. En la pared abdominal, pues va a permanecer flácida y blanda. Esto, pues no solamente al estiramiento que hubo pues sí, por el aumento de la cavidad uterina y del espacio que ocupa el bebé, sino que también gracias a los altos niveles de progesterona, pues los músculos, tanto abdominales, vesicales, pues de músculo liso sobre todo también, van a disminuir su tonicidad, puesto que va a permanecerse una pancita o músculos flácidos y blandos y van a dejar algunos remanentes en la piel por la estiración de esta, que se conocen como estrías, y pues los músculos del abdomen van a permanecer atónicos y se puede dar se va a dar lo que se conoce como diástasis de los rectos abdominales, en las que podemos ver que están los músculos transversos oblicuos también atónitos, pero sobre todo en el músculo recto del abdomen, la línea alba se va a abrir y va a haber una diástasis de rectos, en la que incluso si se le pone a una paciente puerpera hacer una abdominal, puede que se vea como como si fuera se va a notar la diástasis abdominal
Y pues bueno, el peso en las mujeres puerperas, después del parto la mujer va a bajar de entre 5 a 6 kilos, esto por la evacuación uterina y la hemorragia que va a ser normal durante el parto. Después va a bajar también de 2 a 3 kilos adicionales por la diuresis y la mayoría va a alcanzar su peso previo a los 6 meses después del parto, con un excedente siempre de 1.4 kilogramos. Y bueno, los cambios en sangre y líquidos. A nivel de la sangre vamos a tener una leucocitosis fisiológica, que se considera incluso normal que luego de las 24 horas tengamos una paciente con 30.000 de leucos y esto pues gracias al proceso inflamatorio a nivel muscular uterino que hubo por el parto, así como vamos a tener una linfopenia relativa y una eosinopenia absoluta. Las concentraciones de hemoglobina y hematocrito van a variar de forma moderada porque la concentración de líquidos va a comenzar a disminuir y también pues gracias al sangrado que hubo en el parto. Si se desciende la cifra por debajo de la cifra previa al trabajo de parto, es posible que haya habido una hemorragia o que se considere ya como hemorragia y a la segunda semana estos niveles se van a normalizar, el fibrinógeno plasmático y la BSG se normalizarán a la semana. Y pues luego ya las primeras 24 horas, pues ya los niveles también de leucocitos van a regresar a lo normal, serían los 10.000. Y pues vamos a tener una hipervolemia normal que se va a compensar con el sangrado del parto y pues se va a recuperar esta volemia pregestacional. El gasto cardíaco generalmente va a permanecer elevado durante las primeras 24 a 48 horas después del parto y los valores van a ir disminuyendo hacia los niveles no gestacionales más o menos a los 10 días. En el aparato digestivo y respiratorio vamos a tener que se va a normalizar el peristaltismo intestinal, secundario también a la disminución de la progesterona, pero podemos tener aquí estreñimiento que además puede ser facilitado por la salida de hemorroides durante el embarazo, por el dolor de la episiotomía y pues por el paso de la analgesia del parto como tal. A nivel respiratorio vamos a tener un aumento del volumen residual, pero no va a haber modificación de la capacidad vital y también va a haber un aumento de la ventilación en reposo y el consumo de oxígeno en las primeras semanas postparto. Las hormonas también, los estrógenos, cuya concentración plasmática había aumentado unas 1000 veces durante la gestación, va a comenzar entonces a normalizarse a los 3 o 4 días después del parto. La progesterona hacia los 10 días, la gonadotropina y el lactógeno placentario van a ser indetectables entre los 8 y los 10 días y la hormona tiroidea y el cortisol se van a ver normales más o menos a los días 6 u 8. A nivel de las mamas también vamos a tener cambios fisiológicos como van a ser la ingurgitación mamaria, en la que pues bueno, las mamas van a aumentar su tamaño y su temperatura. Esto va a ocasionar una reacción febril que va a ser normal si no supera los 38 centígrados, ni el tiempo que va a ser en las 24 horas. Ya seguido de esto, podríamos hablar de algunos problemas como la estasis mamaria, que se va a hablar después, pero bueno, la ingurgitación va a ser fisiológica debido a la gran vasodilatación que va a producirse en los vasos mamarios y en los conductos linfáticos que se van a llenar de sangre entre el segundo y el cuarto día después del parto. Y pues también va a haber una secreción que se conoce como calostro, esta secreción color amarillo limón intenso que se expulsa a través del pezón y que va a ser rica en minerales, proteínas, inmunoglobulinas y que va a ser pobre en lactosa y ácidos grasos. Este calostro se va a iniciar a producir a partir más o menos del segundo día posparto
y va a durar aproximadamente los primeros 5 días, siendo muy importante la lactancia del bebé para adquirir esta inmunidad pasiva a través de la madre estos primeros días de lactancia. Las hormonas que pues van a intervenir en la lactancia pues va a ser la prolactina y la oxitocina. La prolactina que va a favorecer la producción de la leche y la oxitocina que nos va a producir la eyección de leche estimulada por la succión del bebé. Y pues bueno, el ciclo menstrual. La actividad del ovario se va a mantener a la expectativa durante la lactancia por un espacio de varios meses. La ovulación y la ovulación como tal va a ser variable entre el periodo de tiempo del posparto. La mayoría de las mujeres reanudan su ciclo hacia el segundo mes, pero esto va a ser muy variable y como podemos ver, pues va a ser también va a estar influenciado por la lactancia materna gracias al restablecimiento del ciclo hipoficiario ovárico que va a tener antes de que el bebé pues deje la lactancia materna como tal. Y también el advenimiento del flujo menstrual puede tener lugar, puede darse y pues dar lugar a otra concepción sin que la mujer haya tenido su primera menstruación después del parto. Por lo que es importante eh, recomendar el uso de métodos anticonceptivos máximo a partir del segundo o tercero mes. Y pues bueno, finalmente la atención a la madre durante el puerperio va a tener como objetivos evitar las complicaciones maternas, ayudar a la paciente a recuperar su estado previo al embarazo y enseñarle a atenderse a sí misma y al recién nacido. Van a realizarse revisiones rutinarias en las que se observen esos bloqueos para ver que no haya una hemorragia eh, mm, pues posparto, también que ese tono uterino también esté evolucionando y que el cuerpo del útero también esté disminuyendo su tamaño. También va a ser importante vigilar los signos vitales para observar si no se está haciendo algún proceso infeccioso u otro. También vigilar la diuresis y pues bueno, checar los signos de alarma para evitar esas patologías o ese puerperio patológico que se verá más adelante. Y bueno, concluyendo, así como durante el embarazo van a ocurrir muchos cambios fisiológicos y anatómicos, durante el puerperio también los va a haber y son importantes conocerlos para apoyar a la mujer a recuperarse en medida de lo posible sus condiciones pregestacionales, atender sus necesidades y reconocer la importancia de la lactancia materna en este proceso, así como la importancia de la vigilancia puerperal para detectar complicaciones postparto y por ende contribuir a la disminución de la muerte materna. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien, muy buena exposición, muy completa y muy clara. No sé si alguno de tus compañeros tenga alguna duda o algún comentario. No, doctor, voy a cerrar e